Te comentaba el segundo de trastorno neurodegenerativo más frecuente, luego de enfermedad de sangre, me acuerdo justo cuando viene la demencia, luego la enfermedad de sangre. La enfermedad de sangre es la demencia más frecuente, el 52% de las demencias, pero como enfermedad neurodegenerativa, la enfermedad de sangre es la más frecuente. Luego sigue Parkinson. Más o menos afecta al 2% de la población. Se estima que aproximadamente hay 6.1 millones de personas con enfermedad de Parkinson, ¿no? Y la tendencia es a crecer porque, como ustedes saben, la población mundial está envejeciendo y las pirámides no son una pirámide de población, es todo lo contrario, es mayor primero que llevan. Y están viendo que ahora se están presenciando mayor cantidad de que se veían antes más en la vejez, ¿sí? Ahora, muchas veces en consulta nos preguntan ¿qué cosa es la enfermedad de Parkinson? Obviamente si una persona tiene familiar en primer grado con enfermedad de Parkinson, tiene entre un 14 a un 40% de la probabilidad de que también vaya a tener esta enfermedad de Parkinson. Pero otras enfermedades de Parkinson son necesariamente genéticas, ¿no? Si no hay pacientes que no tienen ningún antecedente familiar y desarrollan la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Se ha visto que hay algunos factores que el envejecimiento definitivamente es un factor para desarrollar la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, el consumo de agua manantial, el uso de insecticidas, rodenonas, está dentro del factor de riesgo. Recuerden de que se descubrió hace mucho tiempo, gracias a una serie de personas que utilizaban heroína que se colocaron extranjeradamente, y esto es un modelo experimental. Y se dio que en daño a nivel de la neuronas electromagnética está a nivel de encéfalo. Pero cuando una persona ya empieza con el síntoma, que sea, no es que recién ahí está empezando la enfermedad, pero vamos a ver que la enfermedad empezó muchos años antes. La enfermedad empieza de manera no motora, ¿no? O sea, eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una célula dopaminérgica, ¿no? Inclusive se piensa de que algunas inclusive mueren en células primeras ni del sistema, ni del pensamiento, para que el sistema digestivo tiene, en el sistema digestivo hay un sistema nervioso, ¿no? O sea, ustedes monjan el second brain, entonces el second brain, porque todo hay un sistema nervioso necesariamente, aparentemente hay algo que se sabe, entra en contacto con el sistema nervioso de acá del intestino, o también de la glucosa olfactoria, y esto aparentemente llega al sistema nervioso y desencadena la enfermedad. El problema es que ese algo todavía no se le estudia, ¿sí? Entonces, porque vamos a ver los síntomas no motores, premotores, cuando vamos a ver una enfermedad, justamente la constipación, los intestinos se tornan más lentos, años antes que la persona haga o el tratamiento delante de nuestro riesgo. Entonces, se utiliza como una sustancia que se llama alfa-cisteína, que es el constituyente principal de los famosos cuerpos de Leo, que de reír. Es más, la variedad de alfa-cisteína es algo que se puede dosar y es todo arquivio, y con muchos años de investigación vamos a saber con el 96% de certeza si la persona que no tiene presentes familiares va a ser enfermedad de Parkinson. Obviamente no se lo vamos a dar a los 20 o 30 de cada caso, sino si ciertas personas que están exhibiendo ciertas manifestaciones premotoras, que ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? Que justamente son estas. Entonces, la enfermedad de Parkinson, como les comentaba, cuando no tan existe como motor, ya más o menos muerte el 60% de la neurona, pero la enfermedad inicia de manera prodrómica. ¿Con qué empieza? RBD, o Rapid Behavioral Disorders, es la persona que los años se van a preguntar en Harvard. Los pacientes varios años antes, inclusive a veces 20 años antes, empiezan con sueños muy vívidos. El paciente habla, grita, patea sus sueños. A veces no es simplemente que el paciente te cuenta será la que lo sufre es él o la pareja, ¿no? Porque es a él o a ella que te pega o le da un manazo o el sueño dice, o la típica, ¿no? A veces ellos no se dan cuenta o no la atribuyen a trabajo a veces que de los seguidores juntos, no, doctora, hace años que empezó a gritar, patea, se tira de un caballo y no me deja dormir, ya hace tiempo que no se puede parar, porque no me dejaba. Ahí ya estaba empezando la enfermedad en forma prodrómica. Y eso es daytime sleepiness, es cuando la persona duerme demasiado durante el día. Obviamente, todas las personas en este plan no descansan, es decir, descansar, ¿sí? La hiposmia es la disminución
en la evaluación. El paciente con Parkinson, ahora, vemos muchos dispositivos de otra cosa, no es que todos los dispositivos vayamos a Parkinson, pero el paciente con Parkinson usualmente disminuye la evaluación años antes de que empiece con la manera de preguntar cuando va a la análisis ocurre, por ejemplo, que algo de la casa se quemaba, algo le llaman, y todo lo le llaman usted, sí, la vez pasada, ya elegía, todo bien, y él como si nada. Entonces, hay maneras de preguntar del post, ¿no? Con situaciones de seguimiento, lo que va a caer en el intervalo, aunque en la parte se considera que la persona está concentrada o tenida, no va menos 2 o menos veces por semana, ¿no? Aquí en ustedes es 2 veces por semana, una vez cada 2 semanas, para que piensen lo establecido que está. Lo otro es pueden hacer disminución de la presión arterial, que es la hipotensión, aunque la hipotensión no debería ser un síntoma tan temprano. Si lo ocurre muy temprano, piensen en otras cosas que son parkinsonismo, más profundización. Lo otro puede ocurrir alteración urinaria marcada por una vez corren y una no. O es corren y una no, pero tiene una urgencia ahí con el escapa ahí. Yo creo que después se lo van a mencionar que la disfunción sexual, ¿no? La impotencia, no es algo que se habla. Ahora, con el tiempo, 1 o 2 años antes, viene la ansiedad o la depresión. El paciente se torna ansioso, deprimido, y el psiquiatra los carga, todo para la depresión, solamente son muy difíciles, no son muy fáciles de tratar. Y luego empieza el síntoma motor. El síntoma motor, por lo ven acá, ya la persona presenta los famosos actividad, perdón, sin cavidades. Sino cavidad obligatorio, no, un temblor no es igual a tener Parkinson, tiene que tener luego la rigidez, porque es lo que se va a decir, la rigidez y elasticidad no es lo mismo, porque es la posición constante de movimiento, la elasticidad es la posición inicial de las cosas. La elasticidad de las cosas es tener un infarto cerebral, un infarto cerebral, que es los trastornos de este tipo como el tener Parkinson. Y el temblor tiene que ser otra cosa, lo sientas, te dices sentado, apoyado en una repetición, porque un espíritu de señora ver, pero si te cierra los ojos, dices que puedes ver para abajo, o que de repente te dice y de repente empieza a temblar la mano. El paciente con Parkinson tiene que tener un inicio unilateral de la enfermedad o asimétrico de la enfermedad. Y luego el tipo de evidencia sobre las complicaciones, ¿no? La fluctuación motora, las fluctuaciones motoras de los chicos. Una de ellas se llama la disquinesia, de con poca cantidad de volumen baila, como se llama ¿no? Y la otra es el wearing off por el periodo de 2, es decir, le das una rebota a las 7, le das la otra rebota a las 12, le das otra rebota a las 5. El paciente dice, ya no me dura, a las 11 usted me apagó la batería, ya no sigo, que tienes que darle correr de nuevo. Luego le dice, ya no llegó a las 11, llegó a las 10, le das 7, 10, 1, 4, 7, 10. El otro día llegó a las 7 de la mañana, 9:30 se fue a las 7 de la mañana. Correcto. Estos intervalos por los que quedan sin efecto, los siguientes se llaman wearing off o periodos de 2 días al truco de las fluctuaciones. Es ahí cuando se tiene que operar al paciente, colocar el estimulador cerebral profundo. Entonces, hoy tenemos dispositivos y con anatomía patológica, pero no se hace anatomía patológica al paciente. ¿Qué es lo que buscan los famosos juegos que están repletos de alta sensibilidad? Están repletos de alta sensibilidad, pero quede claro que no, o sea, los cuerpos de no son patognomónicos de la enfermedad de Parkinson. Porque por ejemplo tenemos la sinoplenopatía, ¿no? Dentro de la sinoplenopatía está la performance que es un parkinsonismo. La diferencia es que es bilateral, es simétrico. La persona se desmaya, la persona se le cae la presión demasiado. Y la otra, como sea, demencia al cuerpo de Leo, ¿no? Por el Williams, el cuerpo de Cine, también es una sinoplenopatía. Entonces, y las altas sinoplenopatía, los altas sinoplenas no son patognomónicas de la enfermedad de Parkinson. Puede ver los mismos enfermedades especiales de las altas sinoplenapatías. Y entonces ustedes ven acá, recuerden que este recuerdo es una anatomía, recuerden que este es el encéfalo, la famosa cabecita de Mickey Mouse, esos son las orejitas, acá está la carita, y recuerden que lo que divide el pedúnculo del mesencéfalo del tectum del mesencéfalo es la estructura que se llama la sustancia negra, ¿no? Porque son células ricas en dopamina. Y miren acá, está totalmente pálido, ¿no? La disminución de las neuronas también. ¿Qué las mata? No se sabe.
esto habla de ella como esposa del paciente, como paciente con demencia senil. Y si el punto de la literatura, John Katzenbach, el profesor, justamente trata de un paciente psicólogo catedrático con demencia senil. Qué bonito porque Katzenbach utiliza la demencia senil para hacer obviamente un personaje, para presentaciones, hace cosas que ayudan. Tal cual, si quieres, de John Katzenbach, el profesor, también habla de demencia senil. Y bueno, como les contaba, 75-95% de los pacientes son diagnosticados, eso se confirma con autopsia, que se da cuenta no son enfermos absolutos, porque puede haber error, ¿sí? Y obviamente la presión varía por el grado. Nosotros mismos, una cosa es, yo me digo un poquito, 90% son partos, médicos básicos, también queridos. Y eso es primero. Me han tocado pacientes que tienen un grado de temblor esencial, por ejemplo, que se tengan la temblor esencial de la Parkinson y viceversa. Los pacientes que dicen, me han dicho que tengo Parkinson, que han pasado 20 años y yo soy igual. Yo siento que no mejoro y entonces no entiendo por qué. ¿De qué? Entonces, lo que pasa es que al igual que no se dedican a esa parte se confunden, ¿no? No es inusual que mejor cambiar de luz. En otro tiempo vamos a ver un paciente que igual 19 años de diagnóstico de ELA, pero vi que debería ser para el cuerpo que se la tiene la china, no hay manera de como definitivamente de la tía que se lo recomiendo, mejor. No me creí no, porque hace 19 años no me jefe. Y me era una PC que me parece un tipo de pero 19 años de pobre comiendo su problema. Pero eso a veces pasa, ¿sí? Entonces, por muchas cosas, por falta de experiencia, no examina, toma su tiempo el diagnóstico, la consulta de las neurodegenerativas es larga, por eso no vamos a adicionar un poco más, no está larga. Todos más 52 minutos hablando de cosas y hay que hacer algo que se llama 50. No es una consulta, pues no es. Entonces, por eso es que a veces uno se equivoca. Entonces, ¿qué hizo la American Disorder Society? Dijo, bueno, tenemos que ver de manera objetiva de investigar enfermedad de Parkinson. Entonces, empleó sistemas de balanza, de pesos y contrapesos. Eso todo tiene muchos años, no sé si los enseñaron antes, pero esto ya existe. Y ustedes cuando llevan una estadística en ese humano, ya han llevado la parte de especificidad, sensibilidad de la prueba, que es manera realizada. Si no, yo les aconsejo que busquen, que si no les han enseñado, están en cuarto año, vayan a Google y vean especificidad, sensibilidad, porque ya les veré la vez pasada de Madonna, y ahora sobre lo tengo que ver sensibilidad, si ustedes no le van a hacer una de válida, entonces lean todo en distinto tema de sensibilidad y especificidad. Yo creo que
¿Qué es una característica positiva? La bradicinesia. No sé si cargar el video para atrás. La bradicinesia es la lentitud al mundo. No sé si es que haga, espero que haga así de rápido, pero no me parece. Es la bradicinesia. La rigidez es cuestión de exploras y te das cuenta de exploras simultáneamente los figuras, te das cuenta que hay oposición continua al movimiento, pero los comienzos es un piso que hay un infarto cerebral, entonces facilidad que empiezas un rato, y luego te tienes que claro, y los otros. En el Parkinson no. Tú después ya todo el santo día y siempre rígido, la posición continua. ¿Sí? Y el temblor recuerda que este tipo de temblor, pero el Parkinson son de reposo, ¿no? Lo apoyas al paciente, lo estresas, le dices que reste y empieza, ¿no? El temblor de reposo, apoyada en una superficie. Hay dos temblores, el temblor de postura. El temblor de postura se ve más en el temblor esencial, pero en Parkinson es un reposo emergente, quiere decir que le pones las manos, empieza a diciembre, noviembre, octubre, a lo mejor julio, empieza. Es una temblor re-emergente, que es asimétrico, a diferencia del temblor esencial, que es simétrico. ¿Sí? Y el temblor de acción, tú le dices, toque acá, te vas alejando y inmediatamente se va alejando de la vista. Entonces, es un temblor de acción, vas alejando el objetivo de la punta del torso. Pero, y los tres se deben mirar. Entonces, si tienes un paciente que tiene lentitud, tiene, por ejemplo, cuando rigidez, le das de botón para ir responde, tira más para la enfermedad de Parkinson. Por eso lo ves en verde. Que tenido de soporte, buena respuesta al evolución. Y la de otro se me gustó, me siento mejor, bajo el temblor, me siento más rápido, me siento menos rígido. Entonces, eso apoya para una enfermedad. Pero, sin embargo, si le encuentra la ataxia, es un paso. Ahí puede ser una AMS, una condición sistémica variada de los. Si le encuentro, por ejemplo, que se cae muy rápido, no debería ocurrir Parkinson tan rápido. Los Parkinson se empiezan a caer a partir del quinto año, a veces tercer año, pero que el primer año ya se estén cayendo, no. Ahí mira que no sea una parálisis con la progresiva, el paciente tiene que caerse para atrás. Entonces, ahí es un signo de alarma. ¿Sí? Entonces, bien, criterio de soporte, tienes buena respuesta terapia lo que les contaba, con el tiempo el paciente que ya llegó a una respuesta de voz de liquidencia. ¿Qué es la liquidencia? El movimiento coherente que se da soporte al paciente ya con poca cantidad de voz es demasiado, estimulas demasiado y empiezas como que a bailar, como coreano, como mano. La otra es que sea temblor de reposo de un enfermo. Eso va a bajar. Son el parte de un inicio asimétrico del temblor de reposo. Lo otro, a veces se coloca, se hacen pruebas, yo no lo he hecho, pero se puede hacer pruebas por metilio, benzilguanidina, NMAG, que es para ver si hay denervación simpática aquí en el corazón. No lo hacemos, o sea, es el que no tenemos. Ahora, ¿qué cosa es de exclusión absoluto? Lo que les contaba, un ataque cerebroso, una marca cerebrosa, eso no es fácil. Lo otro, por ejemplo, la parada de la unidad de la casa. Les saben, mire y haga el. No, señor, me vas a poner que no puedo. A ver, y luego, como la unión, es un individuo. Lo que somos como eso, por ejemplo, no va para Parkinson. Lo otro es, por ejemplo, si es una demencia frontotemporal, como los Willis, ¿no? Tampoco va para Parkinson. ¿Qué es el Bruce Willis? ¿No viste todo el mundo? ¿Saben qué mundo me acuerdo de porque de cambio por Brad Pitt, los saben. Tiene se conoce, ¿no? Nosotros, los de la iglesia, los de la múltiple, sí, pero bueno, si tiene demencia frontotemporal, pues tampoco tiene síndrome de Parkinson. Lo otro es que el Parkinson tiene que ir del otro lado. O sea, además de las cosas tiene que ver con otro. No hay manera que tengas un N-Parkinson. Tienes un N-Parkinson, o sea, que es otro completamente normal, pasa más de 3 años, eso no es síndrome de Parkinson. Pues existe para los Parkinsonismos que se llama la degeneración corticosa, que dura. Eso también hay que tener en cuenta. Lo otro es, por ejemplo, cuando el paciente tiene un tumor peligroso muchos años, es un bloqueador por los típicos, no tiene psiquiatría, los
al parkinsonismo, y eso no es enfermedad de Parkinson. Entonces, el problema es que ese dispositivo de primera parte y le han dado atípicos. Los atípicos extraños, pero me ha costado a paciente que tenía Parkinson, pero que había recibido el extraño. La otra es, le dan el Europa y paciente mejor, le hace una escala que se llama PDRS o UPDRS, o la escala de Parkinson, con sacar 40 minutos. Los 4 semanas con Europa, 40 minutos. La más de Europa, 40 minutos. Da 40, siempre es 40, la escala tiene que bajar, la escala va de 0 a 132. Empieza con 40, ya de Europa debería de mejorar, bajar, pero hasta 40, 40, 40, 40, le sigue subiendo de Europa, y dice, haciendo más absolutamente nada, eso no es fácil. Si no hay mejor con Europa, eso tiene mejor bajada. No se puede bajar de 40 a 39, eso no es bueno, porque mejor una cosa del 30%. Lo otro que tengan, por ejemplo, alteraciones sensitivas, apraxia, no sé por qué se llama las alteraciones corticosas, ¿sí? Lo otro es la neuroimagen, porque ¿qué pasa? Tienes un paciente que sospecha de parkinsonismo y te sale normal, ahí hay que tener cuidado, porque los parkinsonismos sí tienen relación con la imagen, usualmente son relación con la imagen. Hay veces